Bien, empezamos la unidad 2 de esta asignatura, ¿ya? La unidad 2 es diodos semiconductores. Veamos entonces. Ok, los diodos semiconductores. Un diodo es un dispositivo de dos terminales. Un diodo idealmente conduce en una sola dirección, ¿no? Hasta ahora nosotros lo que hemos revisado son circuitos eléctricos. Aquí yo voy a dibujar un circuito eléctrico sencillito con una sola resistencia, ¿no? ¿Ya? Aquí yo tengo mi resistencia, por aquí viene una corriente eléctrica. Si yo quiero calcular esa corriente, aplico la ley de Ohm, ¿no? Que me queda voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Este elemento que ustedes ven aquí, el elemento resistor, es un elemento que permite el paso de la corriente, ¿no? La limita, hace que la corriente sea menor, pero simplemente deja pasar la corriente, ¿no? En el sentido que la corriente pues deba pasar, ¿ya? Eh, el diodo es un dispositivo, en cambio, que está hecho con materiales semiconductores, ¿ya? Eso le da ciertas propiedades al diodo. El diodo no actúa, por ejemplo, así como la resistencia que permite el paso de la corriente simplemente porque se le energiza, ¿no? El momento que ustedes energizan a la resistencia, le colocan un voltaje, ustedes encuentran que hay una corriente inmediatamente que atraviesa la resistencia. En el diodo no es así como suceden las cosas, ¿ya? El diodo realmente, ustedes tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Al momento que lo energicen al diodo, al momento que le metan un voltaje entre sus terminales, ¿ya? Es necesario cumplir ciertas condiciones para que él empiece a dejar pasar la corriente. Por ejemplo, yo aquí voy a retirar la resistencia en el circuito que yo dibujé y en lugar de colocar la resistencia voy a colocar un diodo. Ahí está el diodo, ¿no? Ahí. Se tienen que cumplir ciertas condiciones para que asome una corriente eléctrica aquí en este circuito, para que pase la corriente a través del circuito, ¿no? Aquí realmente en este circuito yo tendría que colocar una resistencia tal vez por aquí debería yo colocar una resistencia, porque si ustedes no colocan esa resistencia, solo conectan el diodo directamente a la fuente, lo que van a conseguir es que la corriente crezca muchísimo, ¿no? Porque no hay ninguna resistencia que limite el paso de la corriente. El diodo tiene una resistencia, pero es reducida, es muy pequeña. Entonces, prácticamente si yo no pongo esta resistencia de aquí, yo no voy a tener algo que limite el paso de la corriente en este circuito. Ya la resistencia va a ser súper baja y la corriente lo que va a suceder es que se va a disparar, se va a ir a un valor súper alto y se destruye el circuito. Entonces, siempre que conecten un diodo, deberían conectar ustedes una resistencia, ¿no? En serie con ese diodo. A lo menos si hacen esta clase de conexión, ¿no? En donde coloca una fuente de voltaje, una resistencia en serie con la fuente de voltaje y el diodo que está en serie con los otros dos elementos, con la fuente y con la resistencia, ¿ya? Aquí es necesario siempre colocar esta resistencia para limitar el paso de la corriente. Bien, entonces, ¿cuáles son estas formas de hacerlo trabajar al diodo que yo les menciono? Se lo puede hacer trabajar un diodo en polarización directa, lo que se conoce como polarización directa, y o si no, también se lo puede hacer trabajar al diodo en polarización inversa, ¿ya? Si ustedes ven aquí abajo hay un símbolo como de un interruptor. Esto de aquí está simbolizando un interruptor cerrado. O sea, yo aquí tengo un interruptor cerrado en donde viene una corriente eléctrica y pasa por el interruptor y continúa, ¿no? Circulando, ¿ya? Mientras que acá yo tengo un interruptor abierto, ¿no? Viene la corriente, ya, pero la corriente aquí va a ser igual a cero porque no puede pasar el interruptor, ¿no? Porque el interruptor se encuentra abierto. Entonces aquí hay aire, que es un material altamente aislante en este espacio y no permite el paso de los electrones, ¿ok? En cambio acá hay un contacto eléctrico entre, entre materiales conductores, por lo tanto la corriente puede pasar por aquí, sigue circulando, ¿no?
Bien, entonces, el diodo nos están diciendo aquí en esta diapositiva que cuando el diodo está en lo que se conoce como polarización directa, el diodo va a dejar pasar la corriente a través de él. Mientras que cuando el diodo está en polarización inversa, el diodo no permite el paso de corriente a través de él. ¿Ya? Al diodo a veces lo ven como si se tratase de una válvula check, ¿no? Recuerden qué es una válvula check en un sistema de tuberías que llevan agua. Una válvula check es una válvula que permite el flujo del agua en un solo sentido. Cuando el agua quiere cambiar el de sentido, la válvula check se bloquea y no deja que el agua retorne por la tubería, sino que siempre tenga un sentido eh, que vaya en un solo sentido en la tubería, ¿no? Que no pueda venir por esa tubería en el sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, un diodo es algo así, ¿no? Por ejemplo, aquí en este circuito que yo he dibujado, con la fuente de voltaje y la resistencia y el diodo va a permitir el paso de la corriente así, ¿no? Siempre desde ánodo a cátodo. Ánodo es o sea, el diodo se asemeja como una flecha, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Como un triángulo invertido. Entonces, el ánodo está eh, acá arriba, ¿ya? Acá arriba está el ánodo, ¿ok? Y el cátodo está en la punta de la flecha, ¿no? O sea, como que el ánodo está en la base, ¿ya? De la flecha y el cátodo está aquí en la punta de la flecha, en donde también hay una rayita, ¿no? Una raya en el símbolo del diodo. Esa raya significa de que lo que trata de representar esa raya es que la corriente no puede retornar a través del diodo. O sea, ustedes no pueden tener una corriente que haga esto, ¿no? En el diodo. Una corriente que vaya en un sentido opuesto. No puede ir corriente desde cátodo a ánodo, sino desde ánodo a cátodo, ¿no? En un diodo ideal, ¿ok? Entonces esto no se puede dar, ¿no? Así igualito como sucede con las válvulas check. Las válvulas check pues no permiten el retorno del agua, no solo va en un solo sentido el agua. Ya, así mismo es el diodo, la corriente va a ir en un solo sentido. Bien, ok, ahora, ¿cómo yo hago trabajar a un diodo? ¿Cómo yo puedo hacer trabajar a un diodo en polarización directa y cómo yo puedo o cómo puedo hacerlo trabajar en polarización inversa? ¿Ya? Si ustedes desean hacer trabajar a un diodo, déjenme borrar esto de aquí, borremos nomás. Si desean hacer trabajar al diodo en polarización directa, lo que nosotros debemos hacer con el diodo, aquí voy a dibujar un diodito, ahí está el diodo, el ánodo está acá arriba y el cátodo está aquí abajo, ¿ya? Entonces, la polaridad, o sea, la manera en la que lo alimentan al diodo tiene que ser de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo que asegurarme de que una polaridad positiva le llega al cátodo, ¿ya? Aquí yo conecto en paralelo entonces una fuente al diodo y esa fuente va a tener una polaridad positiva en la parte superior y negativa en la parte inferior, ¿no? De acuerdo al símbolo de fuente. Entonces, fíjense cómo el positivo de la fuente está llegando al cátodo, ¿no? Esta polaridad positiva se traslada a lo largo de este conductor y llega ¿hasta dónde? Hasta el ánodo. Y la polaridad negativa de la fuente se traslada a través de este conductor y llega hasta el cátodo. Eso hace que el diodo, pues, se polariza directamente y en ese momento lo que va a hacer es dejar que la corriente circule a través de él, ¿ya? En un diodo ideal, ¿ok? Se polariza directamente y deja pasar la corriente. Se comporta como un interruptor cerrado. ¿Ok? Si yo quiero, en cambio, polarizar inversamente al diodo, entonces yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Ahí está el diodo. Aquí está un ratito, déjame borrar esto que no se dibujó bien. A ver, aquí pongamos una línea. Ahí está el diodo. Muy bien. Este de acá arriba es el ánodo. Este de acá es el cátodo.
y yo deseo polarizarlo inversamente. Entonces yo conecto una fuente, pero esta vez con el negativo de la fuente que esté conectado al ánodo del diodo y el positivo de la fuente que esté conectado al cátodo del diodo. Así, ¿ya? Entonces, en ese momento, el diodo ya no va a dejar que la corriente pase a través de él, ¿ya? La corriente ya no va a poder pasar a través de él. Aquí la corriente, el sentido que ella va a querer tomar, de acuerdo a la convención pasiva, recuerden, si una fuente entrega energía, entonces la corriente sale por el positivo. Entonces la corriente va a querer hacer esto aquí. Así va a querer ir la corriente, ¿ya? Y como yo les dije hace un momento, el diodo no permite el paso de corrientes que vayan en sentido opuesto. No puede pasar la corriente desde cátodo a ánodo, sino que la corriente va a ir desde ánodo a cátodo, así como está aquí en el gráfico de la izquierda. Entonces, la corriente viene y no puede pasar, no hay corriente. La corriente entonces, en teoría, debería ser igual a cero. Ya, no va a permitir el diodo el paso de la corriente. Entonces, nosotros aquí tenemos polarización. Esto de aquí se llama polarización directa. Polarización directa, ¿ya? Y el de acá, en cambio, se llama polarización inversa. Inversa. Muy bien. Entonces, polarización directa y polarización inversa. Polarización directa, el diodo deja pasar la corriente eléctrica y polarización inversa, el diodo no deja pasar la corriente a través de él. ¿Ok? Ya, aquí en esta diapositiva se está indicando eso, ¿no? Fíjense la polarización directa, lo que es, ¿no? Aquí está el diodo, este es el símbolo del diodo, ya, este es el símbolo del diodo. Este lado de acá se llama ánodo y este lado de acá se llama cátodo. Esto es ánodo y esto de acá es cátodo. Entonces, fíjense cómo dice que la polaridad positiva llega al ánodo. La polaridad positiva es una fuente de alimentación. Igual como está acá, ¿no? La polaridad positiva llega al ánodo. Y la polaridad negativa de una fuente de alimentación, así como está acá, llega al cátodo, ¿no? Eso es lo que me están tratando de representar en este gráfico. Muy bien. Los puntos en donde se conectan el diodo, los puntos de conexión de los diodos se llaman terminales, ¿no? Son los nombres que se les ha colocado aquí, terminales, ¿ya? Bien, acá en lo que es polarización inversa, aquí en esta diapositiva, así mismo, ¿no? Toda esta parte de acá se llama ánodo y la parte que está después de la flecha, de esta raya de aquí se llama cátodo. Se puede ver cómo en este caso el cátodo está con polaridad positiva, tal como acá arriba se dibujó, la fuente llega con polaridad positiva al cátodo, ¿no? Y en cambio, lo que es el ánodo recibe una polaridad negativa, ¿no? Fíjense cómo acá arriba que yo dibujé la fuente, el circuito, puse, yo puse el voltaje negativo de la fuente conectado al ánodo. Por eso este diodo se polarizó de manera inversa. Ya sabemos que cuando hay polarización directa, la corriente logra pasar a través del diodo. Cuando hay polarización inversa, en cambio, la corriente no puede pasar a través del diodo. ¿Ya? No hay circulación. Eso con respecto al diodo, ¿no? Entonces, el diodo ya es un dispositivo eh, electrónico, ¿no? El diodo es un dispositivo que ustedes lo pueden utilizar para controlar el flujo de la corriente. Y eso lo diferencia totalmente de los otros elementos que nosotros hemos visto, especialmente la resistencia, ¿no? Que es la que más hemos estudiado. También hablamos del condensador y del inductor, que son elementos pasivos. Esos elementos, esos tres elementos, el resistor, el condensador y el inductor, no tienen la capacidad de controlar la corriente, cómo fluye la corriente a través de ellos. Mientras que este elemento nuevo que ahorita empezamos a estudiar, sí es capaz de hacer eso.
Él puede controlar el flujo de la corriente eléctrica y con eso el flujo de la potencia, cómo pasa la potencia en el circuito. ¿Ya? Entonces viene toda una rama de la electricidad que se llama la electrónica de potencia, ya en donde a través de este semiconductor y otros más, transistores, tiristores, etcétera, empiezan a hacer control de corriente, ¿no? En los circuitos electrónicos, control de los sentidos de circulación de las corrientes, y eso a su vez controla también el sentido de circulación del flujo de la potencia en los circuitos, ¿ya? Entonces, aquí me dicen características ideales de un diodo. Ya, ¿qué significa esto de aquí, esta diapositiva? En esta diapositiva me dicen que aquí yo tengo un diodo y a este diodo se lo está polarizando directamente, ¿no? Aquí hay un más, eso quiere decir que aquí hay una fuente conectada así, con su más acá y su menos acá. Entonces, al ánodo del diodo llega la polaridad positiva de la fuente y al cátodo del diodo llega la polaridad negativa de la fuente. Eso hace que el diodo se comporte como un cortocircuito. O sea, cuando decimos cortocircuito, recuerden, el cortocircuito es un camino para la corriente en donde la resistencia es cero. O sea, prácticamente no existe, o muy cercana a cero, prácticamente no existe resistencia. Eso quiere decir que la corriente fluye sin ningún problema a través de, en teoría, por eso dicen de manera ideal, ya, ya en teoría ya vamos a ver ya mismo que no es tanto así, ¿no? Ya en los diodos reales sí hay algo de resistencia, ¿no? Cuando la corriente circula a través de él, sí se encuentra esa corriente con algo de resistencia para circular, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita estamos viendo el diodo ideal. La resistencia es cero. Deja pasar el diodo, la corriente sin ninguna limitación. El momento que se lo polariza de manera directa, ¿no? Como aquí se lo ha polarizado. Ya, entonces el diodo se dice que en ese momento entra en la región de conducción, ¿no? La región de conducción es esta que está aquí indicada, ¿no? Esta que está aquí, ¿ya? Todo eso que está ahí en el eje vertical, existe, aquí lo que me están diciendo es que existe corriente, ¿no? Que la corriente no es cero, existe corriente, ¿ya? Entonces, pues eso se conoce como región de conducción, ¿no? Porque hay corriente eléctrica. Aquí en este punto es cero la corriente, ¿no? Entonces, de aquí para arriba hay valores de corriente. De aquí para arriba hay valores de corriente, corriente del diodo. ID es la corriente que pasa por el diodo. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿no? Entonces, hay amperios circulando a través del diodo. Por eso se conoce como la región de conducción, ¿ya? Bien, eso sería en la polarización directa. Ahora, si yo hablo de la polarización inversa, recuerden, la polarización inversa al ánodo había que conectarlo, al ánodo había que conectarlo a una polaridad positiva. Entonces yo voy a llegar perdón, una polaridad negativa. Entonces voy a conectar la fuente así, ¿no? Al revés, a como la tenía antes. Ya, entonces al ánodo aquí está llegando la polaridad negativa de la fuente y al cátodo está llegando la polaridad positiva de la fuente. Eso hace que este diodo se polarice de manera inversa y en ese momento se comporta como un circuito abierto, dice aquí, ¿no? Como un circuito abierto. Recuerden, la resistencia de un circuito abierto en teoría es igual al infinito, o sea, es una resistencia extremadamente grande, ¿ya? No, los electrones no pueden pasar por el diodo, simplemente no logran circular y el diodo entonces se dice que entra en la región de no conducción, ¿ya? Que es esta que está aquí. Ya, si se dan cuenta en ese momento, o sea, la región de no conducción es cuando la corriente llegó y se hizo cero. O sea, la corriente que es, nosotros la vemos en el eje vertical, ya, si tengo para de aquí para arriba, entonces tengo valores de corriente. Pero si la corriente está ubicada en cero, como se puede ver aquí en esta línea, entonces no hay corriente, no existe corriente. Ya, por eso se conoce como la región
de no conducción, ¿no? Aquí no existe corriente. No hay circulación de corriente a través del diodo. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso, ¿no? Y aquí nos dicen en esta diapositiva lo siguiente. En la región de conducción, eh, lo que se tiene es la polarización directa, ¿no? En este caso dice el voltaje en el diodo es cero, ¿ya? El voltaje en el diodo es cero y la corriente es infinita. Es decir, el diodo actúa como si estuviera en un cortocircuito. ¿Por qué será que el voltaje en el diodo es cero cuando estamos en polarización directa? Es decir, cuando tenemos este caso de aquí. Este caso de aquí. ¿Por qué creen que el voltaje en el diodo va a ser cero? Piensen eso unos cuantos segundos, por favor. Bien, el voltaje en el diodo debe ser cero por la siguiente razón. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Si yo quiero calcular el voltaje, por ejemplo, este de aquí es ánodo y este de acá es cátodo, ¿ok? Entonces, el voltaje de ánodo entre ánodo y cátodo en ese diodo va a ser igual a la corriente que pasa por el diodo, a la cual le están llamando ID, ¿ya? Multiplicado por la resistencia del diodo cuando hay conducción. ¿Y cuánto vale la resistencia en el diodo cuando éste está conduciendo? La resistencia vale cero. De manera ideal, teóricamente, debería valer cero esa resistencia. Si la resistencia vale cero, ya, si esto de aquí vale cero, entonces me quedaría corriente del diodo multiplicado por cero, y eso va a hacer que el voltaje entre ánodo y cátodo me dé 0 voltios. ¿Ya? Entonces, por eso es que el voltaje en el diodo es 0 voltios de forma ideal cuando el diodo está polarizado directamente. ¿Ya? Es por la ley de Ohm. Si el diodo, en cambio, está abierto, ¿ya? Ahora es la corriente la que se hace cero, ¿ya? La resistencia es infinita, ya no es cero, sino infinita, pero la corriente ahora es cero. Entonces, igualmente, el voltaje entre ánodo y cátodo cuando el diodo está polarizado inversamente, ¿ya? Debería ser cero en teoría, ¿no? Cero en teoría, pero ojo que ese diodo podría estar conectado a una fuente de alimentación, ¿ya? Y si está conectado a una fuente de alimentación en paralelo, entonces más bien sería el voltaje de la fuente que está conectada en paralelo al diodo, ¿no? Recuerden que la conexión paralelo, los voltajes son los mismos en los elementos que están conectados en paralelo. O sea, en otras palabras, digamos que yo aquí tengo, no sé, en esta fuente de aquí yo tengo 5 voltios. El diodo está polarizado inversamente. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje entre ánodo y cátodo? En este caso, la fuente y el diodo están conectadas en paralelo, por lo tanto, el voltaje entre ánodo y cátodo vale el voltaje de la fuente, que es 5 voltios. ¿Ya? Y esto nos trae algo importante, ¿no? Que ya mismo vamos a revisar. Este voltaje que ustedes ven aquí en la polarización inversa, el voltaje de la fuente, en este caso que yo le puse 5 voltios, asumí que era 5 voltios, ya es se conoce como el voltaje de bloqueo inverso, ¿ok? Si ustedes hacen crecer mucho este voltaje, ya cuando el voltaje que recibe el diodo cuando está polarizado inversamente, si ustedes hacen crecer mucho ese voltaje, eh, lo que pueden causar es que el diodo empiece a hacer circular la corriente al revés. O sea, a través del diodo va a haber circulación de corriente al revés, de forma al revés, y eso lo destruye al diodo. ¿Ok? Una ruptura de avalancha se llama y lo quema. ¿Ya? Eh, bien. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? O sea, hay un límite para el bloqueo del voltaje, ¿ya? Aquí es como que la corriente quisiera ir al revés a través del diodo con una energía de 5 voltios, un voltaje de alimentación de 5 voltios. La corriente quisiera ir desde cátodo a ánodo. Si yo hago crecer mucho ese voltaje, digamos que lo llevo a 100 voltios, probablemente este diodo ya no soporte esos 100 voltios
y la corriente va a ir desde cátodo a ánodo, va a ir al revés, al sentido normal de circulación, ¿ya? Y ahí se quema el diodo, ¿ok? Bien. Bien, entonces aquí dice en esta diapositiva que en la región de no conducción, lo que se conoce como polarización inversa, el voltaje que cae sobre el diodo es el que tiene sobre sus terminales y la corriente es 0 amperios, circuito abierto, ¿no? Entonces el voltaje que cae sobre el diodo es el que tiene sobre sus terminales. Por eso, cuando yo le puse aquí 5 voltios a la fuente está conectada a los terminales del diodo así. Por eso el voltaje entre ánodo y cátodo, el voltaje entre los terminales del diodo, se convirtió en el voltaje de la fuente, ¿no? ¿Por qué es eso? Es porque hay una conexión paralela y los voltajes se comparten ya entre los elementos. La corriente debe ser 0 amperios porque el diodo está polarizado inversamente y no deja pasar la corriente. Bien, ok, hablemos de los materiales semiconductores. El diodo está hecho de un pues, de varios, puede ser hecho de varios tipos de materiales semiconductores, ¿no? Los comúnmente utilizados son el silicio, el germanio y el arseniuro de galio, ¿ya? Arseniuro de galio, ¿ok? Para que estos materiales semiconductores se conviertan en materiales que pueden conducir la corriente, es necesario someterlos a ellos a un proceso que se llama el dopaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es el dopaje? El dopaje es un proceso, ¿ya? Es un proceso en el que se añaden materiales, ¿no? Como el silicio, eh, al silicio, perdón, a estos materiales semiconductores como el silicio o el germanio se le añaden otros materiales y esto hace que estos materiales semiconductores pues mejoren sus características eléctricas, ¿ya? Tenemos dos tipos de materiales semiconductores dopados que han mejorado sus características eléctricas. Son los materiales tipo N y los materiales tipo P, ¿no? Donde N viene de negativo, y P de positive, ¿no? Negativo y positivo. Entonces, los materiales tipo N contienen un exceso de electrones, tienen una carga neta negativa porque los electrones son negativos, ¿no? Mientras que los tipos P contienen un exceso de agujeros, ¿no? Tienen una carga neta positiva. En los huecos hay déficit de electrones, entonces se considera como que tienen una carga neta positiva, que forman enlaces con otros átomos. Ya estos materiales, entonces, pues pueden tener exceso de electrones cuando son de tipo N o deficiencia de electrones, ya, o agujeros cuando son del tipo P, ya. Y, eh, y ellos siempre están formando enlaces, ¿no? Con otros átomos, ya. Bien, aquí vemos un ejemplo de lo que es el dopaje tipo N y lo que es el dopaje tipo P, ¿ya? El material semiconductor original es el silicio. Aquí ustedes ven átomos de silicio y se están representando los electrones de valencia, los electrones que tienen menor energía en las órbitas que tiene el, el átomo, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos acercar un poquito. Aquí ustedes ven un átomo de silicio, ¿ya? Tienen varios átomos de silicio. Esto es un material, ¿ok? De silicio. Entonces se lo podría representar así, como que es el conjunto de muchos átomos de silicio, ¿ya? Y aquí, pues, ustedes ven estas bolitas chiquititas, están representando los electrones de valencia. Los electrones que están en la capa de menor energía, ¿ya? La más lejana con respecto al núcleo, ¿no? De este átomo de silicio. Y se puede ver que tiene 4 electrones. Ya los electrones se enlazan, hacen un enlace covalente con átomos que están ahí en la cercanía. Ya, por ejemplo, aquí vemos que este átomo de silicio y este átomo de silicio están enlazados de manera covalente, ¿no? Y eso hace que realmente la estructura tome como forma ya de un sólido, ¿no? Se convierte en un sólido. Entonces aquí nosotros tenemos el silicio, ya que está creando enlaces covalentes con todos sus átomos, entre sus átomos. Y fíjense aquí lo que se está haciendo es inyectando, como quien dice, ya, colocando de manera artificial
un átomo de otro tipo de material, no de silicio, sino de otro tipo de material. Este átomo es de fósforo, ¿ya? Y este átomo de fósforo resulta que él tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Los electrones de valencia del fósforo, hay 4 electrones de valencia del fósforo que se enlazan de manera covalente con los otros átomos de silicio que están alrededor. Pero recuerden que eran 5 electrones, entonces queda un electrón libre. Este electrón que queda sin enlace covalente se le conoce como electrón libre. ¿Ya? Si a este material entonces ustedes le inyectan alguna energía, algún campo eléctrico, este electrón libre puede ser desplazado, puede empezar a buscar a otro átomo y así empieza a circular, a moverse de átomo en átomo, ¿ok? O sea, empieza a haber circulación de electrones y eso es corriente eléctrica. Entonces, este material puede convertirse ahora en un conductor. Antes de inyectarle el fósforo, solo eran puros enlaces covalentes. Estos electrones estaban bien enlazados, era difícil hacer que ellos puedan circular, ¿no? Irse de átomo en átomo y circular, hacer corriente eléctrica. En cambio, ahora me queda uno libre y ese sí puede desplazarse, ¿no? ¿Ok? Cuando les digo energía eléctrica o digo campo eléctrico, o sea, yo les hace un momento les dije, le inyecto energía eléctrica, le inyecto un campo eléctrico. Me refiero a que lo conectemos a este material a una fuente de voltaje. Si ustedes conectan este material a una fuente de voltaje, ese electrón, entonces gana energía. Va a estar sometido a un campo eléctrico y va a tratar de desplazarse. ¿Ok? Él va a tratar de encontrar un punto en donde haya una carga neta positiva. Ya va a tratar de llegar allá. Bien, eso con respecto al átomo de fósforo inyectado en la estructura atómica del silicio, ¿no? Ahora, este tipo de dopaje, esto ya es un dopaje para el silicio. Lo podemos llamar como un dopaje tipo N. La carga ahora neta del silicio dopado con fósforo es una carga negativa. Tenemos exceso de electrones, ¿ya? Hay electrones libres, entonces es un tipo N. Bien, ahora, ese es un dopaje tipo N. Ahora, en el dopaje tipo P, en cambio, nosotros tenemos que le metemos un átomo de boro aquí al silicio. El boro, en cambio, tiene déficit, perdón, tiene solo 3 electrones de valencia que se enlazan de manera covalente con los átomos de silicio que están ahí en la cercanía. Entonces me queda un espacio en donde no puede haber un enlace covalente y eso se conoce como un hueco. Ya, esto es un hueco. No hay electrones ahí, hay déficit de electrones y se considera que esto tiene el electrón es carga negativa, ¿no? Si no hay electrones, entonces es la carga opuesta a lo que se tiene aquí. Se dice que hay entonces una carga positiva, ya una carga neta positiva. Y es más, los electrones que están por aquí cerca van a tratar de llegar a este espacio, ¿no? Para equilibrar la carga, colocarla de manera neutra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Estos huecos atraen electrones y si atraen electrones van a crear una corriente eléctrica también en el material. ¿Ok? A esto se conoce como el dopaje tipo P. ¿Ya? Este de aquí entonces vendría a ser el dopaje tipo P. Esto de aquí, entonces, en esta diapositiva lo que nosotros tenemos es un esquema, una red cristalina de silicio dopado con impurezas, ¿no? Lo cual produce un material semiconductor, ya sea tipo N o tipo P. Entonces, a estos dos materiales, ya, tipo N y tipo P, ustedes los pueden juntar, ya, se los junta, ya, y se forma una juntura, ya, la unión esa entre el material tipo P y el tipo N se conoce como una juntura, ¿ok? Eh, entonces, fíjense cómo nosotros tenemos electrones libres, por un lado, en el material N, ¿ok? Y en el material P tenemos huecos. Eso es lo que aquí se está tratando de representar, ¿no? ¿Cómo se está tratando de representar aquí el asunto? Aquí está el color verdecito, esa bolita verde, circulito verde es un electrón libre del material tipo N, ¿no? Entonces está tratando, ese electrón libre, como yo les dije, tiene carga negativa.
y el hueco en cambio tiene carga positiva, ¿no? Y aquí por atracción de cargas, el electrón va a tratar de ocupar este hueco de aquí. Va a tratar de hacer eso, ¿no? ¿Ya? Si yo hago esto, ¿no? Si yo junto estos dos tipos de materiales, el P y el N, esto crea una corriente eléctrica. A la larga, esto lo que crea es una corriente eléctrica. ¿Ya? No se va a conseguir hacer la circulación así nomás conjuntar los dos tipos de materiales. O sea, yo cojo el P y el N y los junto y yo ya espero que como que el electrón se vaya para acá. No es tan sencillo. En realidad es probable que ustedes tengan que inyectarle algo de energía eléctrica aquí a esto, ¿no? O sea, conectar una fuente de voltaje entre el N y el P. ¿Ok? Y con eso le proporciona la energía necesaria a los electrones para que ahí sí lleguen y vayan hacia el hueco, o sea, logren cruzar esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de aquí, la de juntura, ¿ya? La de juntura, ¿ok? Que le suelen llamar también zona de depresión, ¿no? En donde no hay cargas prácticamente, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, eso es justamente lo que aquí en este gráfico me están tratando de decir, ¿no? Que hay que subir un voltaje, ¿ya? Elevar un voltaje entre P y N, de tal forma de que yo inyecte la energía necesaria para que los electrones puedan atravesar la juntura, la zona de depresión, ¿no? Y haya la circulación de corriente respectiva que yo deseo. Eso es lo que yo deseo, que este material que antes no conducía, es un semiconductor, en estado natural no conduce. Cuando lo dopé, logré conseguir estas condiciones nuevas que hacen que él conduzca ahora sí, ¿no? Que puede hacer que los electrones del material tipo N se vayan hacia el P, ¿no? Se desplacen, ¿ya? Para eso necesito una fuente de alimentación externa. Aquí hay un campo eléctrico, ¿no? La fuente de alimentación es la que me inyecta ese campo eléctrico y hace que los electrones pues tengan la energía suficiente para pasar, atravesar la juntura, ¿ok? Bien, el momento pues que yo hago eso, ya tengo lo que se conocen como iones positivos, ¿ya? Los átomos quedan sin sus electrones libres. En el un lado ese se conoce como el ion positivo y en cambio en el material tipo P, en el otro lado, yo lo que voy a tener son iones negativos, ¿no? Son estos átomos, ya que antes les faltaba electrones, tenían déficit de electrones, pero ahora han tomado electrones de otros átomos, ¿no? Esos son los iones negativos. Bien, entonces eso justamente es lo que aquí se explica en esta diapositiva, ¿ok? Entonces dice que si un lado del cristal semiconductor es dopado como un material tipo P y el otro como uno tipo N, el resultado es una juntura PN, ¿no? Y yo junto esos dos materiales se consigue una juntura PN, ¿ok? Eh, la región de depresión o la región en donde existe prácticamente no tienen cargas eléctricas, ya es esta partecita que está aquí, ¿ok? Y se desea que los electrones atraviesen esa región. Es una región amplia, ¿no? Geométricamente es larga para que los electrones puedan pasar, necesitan buena cantidad de energía para que logren atravesar todo esto, ¿ok? Entonces, de ahí viene la necesidad de inyectar un voltaje ya externo para que los electrones puedan circular a través de esa región y haya la circulación de corriente respectiva. ¿Ok? A la región de depresión se la conoce como región de agotamiento o empobrecimiento, ¿no? También de depresión, de vaciado, también se la conoce. Al haber un campo eléctrico presente en esta zona, ya, si ustedes crean un campo eléctrico externo, pueden hacer que se presente una corriente, ¿no? Puede haber una corriente ahí eh, circulando, ¿no? Entonces es necesario llegar a un voltaje mínimo, ¿ya? A ese voltaje mínimo, para que haya la circulación de corriente, se le conoce como el voltaje de polarización directa. Voltaje de polarización directa. De polarización directa, ¿no? Y este es un voltaje, pues, que tiene, se lo representa, ¿no? Como BF, BF, y suele tener un valor depende, ¿no? Del tipo de diodo.
Puede estar, no sé, entre 0,4 voltios, 0,7 hasta 0,7 voltios, hasta 1 voltio incluso, ¿no? Ya, si son diodos de potencia. El valor más usado es este de aquí, ¿no? 0,7 voltios. Ya, es un valor que nosotros vamos a asumir. Cada vez que toque eh, utilizar el voltaje de polarización directa en nuestros cálculos, vamos a asumir que es de 0,7 voltios. ¿Ya? Bien, entonces las condiciones de operación del diodo son no polarizado, ya que es un diodo que no está conectado, simplemente es un diodo suelto al cual no se lo ha polarizado ni inversamente ni directamente. ¿Ok? Y los otros estados de operación del diodo entonces pueden ser la polarización directa y la polarización inversa, ¿no? Aquí en esta diapositiva nosotros tenemos el estado de polarización no polarizado, o sea, no hay ningún voltaje alimentando al diodo. Entonces, simplemente pues no va a haber circulación de corriente a través de él, ¿ok? Eso es lo que sucede, ¿ya? No se aplica, entonces aquí en la diapositiva me dicen que cuando yo lo hago operar como no polarizado al diodo, lo que estoy haciendo es que no se aplica un voltaje externo a ese diodo, ¿ya? Por lo tanto, no va a existir un flujo de corriente a través de él, ¿ok? Eh, eso básicamente, ¿ya? Eso básicamente. Bien, ahora la polarización inversa es otro modo de operación del diodo, la polarización inversa. Nosotros conectamos a los terminales del diodo una fuente externa de voltaje, ¿ok? Pero recuerden que si yo quiero que sea la polarización inversa en este diodo, que se dé polarización inversa en este diodo, yo debo conectar el ánodo del diodo a una polaridad negativa de la fuente, a la polaridad negativa de la fuente que está conectada al diodo, y el cátodo del diodo a la polaridad positiva de la fuente que está conectada a ese diodo. O sea, en otras palabras, aquí yo aquí tendría que conectar así, ¿no? Esto. La fuente, pues, vendría así. Así vendría la fuente, ¿no? Con su positivo al cátodo y su negativo al ánodo. Ahí lo polarizo inversamente al diodo, ¿ok? Dice, en ese caso, cuando ustedes polarizan directamente, inversamente al diodo, los electrones en el material tipo N van a ser atraídos por el positivo de la fuente, ¿ok? Y los huecos del material tipo P, en cambio, van a ser atraídos por el negativo de la fuente, ¿ya? Y esto causa que la zona de depresión de la juntura PN se ensanche, ¿no? O sea, más bien lo que se consigue es hacer esta zona aquí, que es la zona de depresión, que hace un momento yo les mostré a ustedes en otra diapositiva, esta zona se hace más ancha, ¿ya? Entonces, nosotros no queremos que esa zona se haga más ancha, queremos que más bien se haga estrecha para que los electrones puedan pasar desde el tipo N al tipo P y haya circulación de corriente, ¿ya? Entonces, la polarización inversa lo que consigue es eso, hacer más ancha y hace que los electrones incluso se les haga más difícil circular, atravesar la juntura, ¿ya? Y justamente es por el fenómeno de atracción, ¿no? Yo aquí tengo cargas negativas y acá tengo un polo positivo de la fuente. Entonces hay una atracción. Estas cargas tratan de venir hacia acá por atracción de cargas, ¿ya? En cambio, por el otro lado, yo tengo huecos, ¿ya? Y acá tengo electrones, ¿no? Entonces, lo que va a haber es una atracción, ¿no? Estos huecos son atraídos por los electrones, el polo negativo de la fuente. Se ensancha la zona de depresión, la juntura, y eso hace que sea más difícil incluso que haya circulación de corriente. ¿Ya? Bien. Ahora, ustedes pueden ver aquí, voy a borrar nomás la fuente, y que lo que quiero que vean es que hay una IS. Aquí me están representando una corriente IS, esta que está aquí, la corriente IS. Ya, esta. Fíjense cómo me están diciendo que cuando yo hago polarización inversa, hay corriente a través del diodo. ¿Ya? Ya, entonces, esto es lo que se conoce como la corriente de fuga, ¿ya? Realmente hay una corriente muy, muy pequeña que logra atravesar el diodo, muy pequeña, microamperios,
¿ya? No es que no existe corriente. La corriente sí va a pasar, pero así como un poquitito nomás, ¿ya? Algo mínimo, logra atravesar al diodo, logra circular a través del diodo, ¿ok? Pero es una corriente mínima, en el orden de los microamperios, ¿ya? Entonces, al ensanchar en la polarización inversa la región esta de depresión, ya donde se juntan el tipo E, el material tipo N y el tipo P, entonces lo que creamos es una especie de vacío que evita la circulación de corriente a través del diodo, pero existe igualmente una mínima corriente de fuga, la IS. ¿Ok? Bien. Ya. En la polarización directa, en cambio, lo que hacemos nosotros es conectar la fuente de voltaje, ya, de la siguiente forma. No recuerden, al ánodo del diodo se lo conecta al positivo de la fuente y al cátodo del diodo se lo conecta al negativo de la fuente, ¿no? Esto causa una polarización directa, ¿no? Y si lo vemos con zoom aquí, ¿qué es lo que sucede? Porque es que en la polarización indirecta asoma la corriente. Lo que ustedes están causando aquí es por atracción, la energía esta de la fuente, ¿sí o no? La fuente tiene un polo terminal positivo aquí que se ha conectado al material tipo P, ¿no? Entonces, los electrones de la capa del material tipo N, recuerden que tenían electrones libres, ¿no? Esos electrones, al haber esta conexión, ¿ya? Es como que ahora, antes solo eran atraídos por los huecos del material tipo P. Los electrones libres material tipo N, antes de conectar la fuente, solo eran atraídos por los huecos del material tipo P. Había muy poca energía para que estos electrones libres logren pasar la juntura, la zona de depresión, logren pasar esta zona. ¿Ya? Al yo colocar el más de la fuente aquí en el material tipo P, es como que le meto más energía al asunto, ¿ya? Y los electrones ahora sí logran atravesar, son más atraídos hacia este material tipo P y atraviesan y circulan y vienen hacia acá, ¿no? Al polo positivo de la fuente. Entonces, empieza a haber una circulación de corriente, ¿no? Empieza a haber una circulación de corriente, se forma como un camino aquí de baja resistencia eléctrica y la fuente pues se conecta a algo que tiene poca resistencia, ¿no? Y lo que empieza a haber es circulación de corriente eléctrica, ¿no? Eso es lo que va a haber aquí, una circulación de corriente, ¿ya? Eso es la polarización entonces directa. Así es como funcionaría la polarización directa. Entonces, ya, muy bien. Entonces eso, ¿no? Así es como se haría la polarización directa. Veamos lo que dice la diapositiva. Dice, si se conecta a los terminales del diodo una fuente externa de voltaje con la misma polaridad de los materiales tipo P positivo y N negativo del diodo, entonces ahí nosotros lo que vamos a tener es la polarización directa, ¿ya? Lo que conseguimos es que los electrones del material tipo N sean atraídos por el positivo de la fuente y los huecos del material tipo P sean atraídos por el negativo de la fuente, ¿ok? Y eso causa las condiciones necesarias para que haya una reducción de la zona de depresión, ¿ya? La zona de juntura de esta zonita de aquí, en donde se juntan P y N, se va, en cambio, ahora a ser más reducida, ¿ya? Eh, ya no se ensancha, sino que se hace más angosta, ¿ok? Y con eso, pues, se consigue que los electrones la atraviesen a esta zona, ¿ya? Venzan lo que le suelen llamar la barrera interna de potencial, ¿no? La barrera interna de potencial es ese justamente el voltaje de polarización directa, ¿no? O sea, que por lo general es 0,7 voltios. O sea, necesitaría que el voltaje de la fuente sea al menos de 0,7 voltios para que los electrones puedan pasar, ¿ya? Cruzan esa juntura PN y es decir que hay un flujo de corriente a través de ese diodo, ¿ok? ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos las características ya reales
de un diodo, ¿no? Un momentito. Ya, aquí nosotros tenemos las características reales de un diodo. Hace un momento yo les mostré a ustedes las características ideales de un diodo que eran estas de aquí, las que ven en esta diapositiva, en donde yo tengo un diodo que simplemente necesita conectarse a una fuente independientemente del voltaje que tenga esa fuente. Si ya es un poquito mayor que cero, ya el diodo empieza a conducir corriente, ¿no? Ahora, en el diodo real, no es que cuando yo ya tengo algo de voltaje, yo aquí tengo mi diodo, por ejemplo, ¿ya? Y le voy a conectar, aquí está el ánodo, acá está el cátodo, y le voy a conectar aquí una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje ahí. Lo voy a polarizar de manera directa, ¿ok? Entonces, en el diodo real, este voltaje de aquí, ¿ya? Este voltaje de aquí, el voltaje de la fuente, llamémosle, no sé, BS, ¿ya? Ese voltaje BS tiene que ser, debería ser mayor o igual al BF del diodo, ¿no? El BF recuerden que es 0,7 voltios, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual a ese voltaje para que, para que el diodo, a través del diodo, haya circulación de corriente eléctrica. Si es menor, no va a haber la suficiente energía para que los electrones atraviesen al diodo. Tiene que ser superior a 0,7 voltios, ¿no? Es el voltaje de polarización directa que más se suele usar, de 0,7 voltios. ¿Ok? Ahora, en este gráfico de aquí no están trabajando con 0,7 voltios. Se los digo por lo siguiente. Miren cómo aquí yo veo cómo se comporta la corriente en el diodo. Esto es corriente y esto es voltaje que recibe el diodo. Entonces, fíjense cómo dice que la corriente es 0, 0, 0, se mantiene en cero y el momento que llega más o menos a 0,4 voltios, o sea, el voltaje que le llega al diodo es de más o menos 0,4 voltios. Recién en ese instante la corriente empieza ahí a irse para arriba. O sea, recién en ese instante la corriente empieza a crecer, ¿ok? Como se ve aquí. Entonces, aquí este 0,4 voltios es el voltaje BF. Ya, en este puntito aquí yo tengo más o menos que el voltaje del diodo dice que es igual a 0,4 voltios, ¿no? Entonces ese voltaje de ahí es justamente ese voltaje mínimo que necesita el diodo, el BF, el voltaje de polarización directa, que es necesario para que el diodo empiece ahora sí a dejar pasar la corriente a través de él. Por eso la corriente empieza a crecer, porque él permite ahora sí el paso de la corriente a través de él, ¿no? No lo hace de manera brusca. Nosotros recuerden en la diapositiva anterior, en la del comportamiento ideal del diodo, el comportamiento pues era como que la corriente llegaba y se iba de una hacia arriba, perpendicular hacia arriba, pum, de una crecía. Ya en un diodo real, como el que se analiza aquí en esta gráfica, la corriente crece así, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ya, entonces eso significa de que aquí hay una resistencia eléctrica, ¿ya? Y es una resistencia dinámica incluso, ¿no? Mm, No, no hay un comportamiento lineal como el que yo esperaría si fuese una resistencia eléctrica como las tradicionales, ¿no? Aquí hay un comportamiento medio, pareciera como exponencial. Entonces asoman la corriente del diodo, no solo, o sea, está limitada por factores físicos, ¿no? Temperaturas, por resistencias, por otras, varias cosas, ¿ya? Por eso tiene este comportamiento así. No es lineal, sino más bien como una especie como de parábola, ¿ya? Exponencial incluso me atrevería a decir, ¿ok? Bien, entonces eso, ¿no? Fíjense que se necesita un voltaje de polarización directa mínimo, en este caso es de 0,4 voltios para que el diodo recién empiece a hacer circular su corriente. Entonces, esto es de aquí es la región de conducción del diodo. Esto es la región de conducción. ¿Ya? La polarización directa, la región de polarización directa.
Y acá nosotros vemos la región de no conducción. Aquí en la región de no conducción, en el diodo ideal se decía que era una línea recta, ¿no? Así como ustedes ven aquí, que indica que la corriente es cero, que hay mucho voltaje, pero que la corriente se mantiene en cero. En cambio, acá lo que me están diciendo es que la corriente no toma un valor de cero específicamente. Si estuviera cero, debería estar esa corriente asentada aquí en el eje horizontal, pero más bien tiene un valorcito, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ese valor es bien pequeño. Fíjense, es de 0,1 microamperios. Es lo que hace un momento yo les decía que es la corriente de fuga. Cuando el diodo está polarizado de manera inversa, hay una corriente de fuga en él, ¿no? Hay una corriente de fuga, ¿ya? Bien. Ok, entonces, me parece que podemos llegar hasta aquí por esta clase. Seguimos conversando del diodo en la siguiente clase, por favor. Gracias.